Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Sí, es el último dial del 2024. Y porque es el último dial del 2024, les voy a dar las mejores historias de hombres lobo que vivimos este año. De esta manera comenzaremos de la mejor manera el 2025. Así que sin dar más vueltas, les deseo unas felices fiestas, un feliz año. Y dale, apurate, porque este dial ya empezó. La noche era un manto de silencio, solo roto por el crujir de las ramas bajo los pies de Ana mientras recogía leña. La luna, pálida y alta, bañaba el bosque en un resplandor frío, haciendo que las sombras se alargaran de una manera que erizaba la piel. Ana, una mujer de cabello oscuro y ojos cansados, llevaba una vida de constante lucha. Había criado sola a su hijo, Marco, en una cabaña a las afueras de la aldea, rodeada por los oscuros pinos que susurraban leyendas antiguas y por donde el padre de la criatura, estando embarazada, ingresó para jamás volver. Al regresar a la cabaña, un presentimiento oscuro se apoderó de ella. No era extraño que las historias de la aldea sobre un demonio peludo volvieran a su mente, especialmente esa noche. La luna llena parecía vigilar cada uno de sus pasos, y Ana sentía que había algo entre las sombras que la acechaba. Al llegar a su hogar, el frío le invadió. Encontró huellas profundas alrededor de la cabaña, restos de sangre manchando el suelo y una garra rota junto a la puerta. ¡Marco!, llamó con una voz temblorosa, y su hijo apareció inmediato, asustado. «Madre, he escuchado aullidos. Los vecinos dicen que el hombre lobo ha aparecido. Anoche, el hijo de la familia Lajos desapareció sin dejar rastro, y es la primera vez que se acerca tanto a una casa. Y hoy estuvo aquí», dijo Marco, de 15 años, con el rostro pálido. La madre, aunque escéptica por naturaleza, sintió como su propia carne se estremecía del miedo. Esa noche, la aldea entera fue sacudida por un aullido desgarrador, y el eco de una bestia resonó por las montañas. Las puertas se cerraron y las ventanas se trancaron. Nadie se atrevió a salir. Todos sabían de sobras que hace no mucho tiempo ese hombre lobo condenado a vagar bajo la luna llena eligió esos bosques como hogar. Pero ¿por qué ha bajado al pueblo? Nunca antes lo había hecho. A la mañana siguiente, los aldeanos se reunieron en el mercado para discutir lo ocurrido. Mientras Ana compraba algunas provisiones, escuchó a varios de ellos susurrar sobre la llegada de un noble extranjero, alguien que, según decían, poseía una fortuna imaginable y conocimientos que causaban recelo. «Dicen que es un conde y viene de Hungría», dijo una anciana con voz rasposa, «que ha venido a estudiar nuestras leyendas y misterios. ¿Quién sabe qué intenciones ocultas trae con él?» Ana sintió una punzada de inquietud, pero no podía evitar sentir curiosidad. Pronto, la silueta del conde apareció en el mercado. Era alto, de complexión esbelta y vestía un traje negro de cortes elegantes. Sus ojos, de un tono rojo oscuro, parecían perforar el alma, y su piel era tan pálida como el mármol. El conde se acercó a Ana. Ella sintió como un escalofrío le recorrió el cuerpo. Él la miró con una mezcla de interés y compasión, algo que no había sentido y visto en años. «¿Quién es este niño?», preguntó con una voz que parecía provenir de las profundidades de una cueva. Es mi hijo, Marco», respondió Ana con voz entrecortada. El adolescente se quedó inmóvil bajo la mirada penetrante del conde, hipnotizado. Pavlovich, así se llamaba, se inclinó hacia él,
esbozando una leve sonrisa que apenas mostraba los destellos de sus colmillos. «Es un joven fuerte», dijo el conde, colocando una mano en el hombro de Marco. Tiene potencial. Me gustaría conocerlo mejor». Y le guiñó un ojo al joven. Ana sintió repulsión. Había algo en la presencia de ese hombre que le inquietaba profundamente. Cuando finalmente se alejaron de él, Ana le advirtió a su hijo: «No quiero que te acerques a ese hombre. Hay algo oscuro en él, te lo suplico». El adolescente, impulsado por una mezcla de valentía e inconsciencia propia de su edad, no pudo resistir la tentación de explorar el misterio del conde, y aun sabiendo que salir de noche por el bosque era un peligro total debido al hombre lobo, bajo el amparo de la luna llena, tomó firmemente su decisión. Se adentró en el bosque camino hacia el gran caserón del conde. Los árboles se alzaban como sombras gigantes, y el silencio era tan espeso que podía oír el latido acelerado de su propio corazón. De pronto, una figura surgió de las sombras. Era un hombre, cubierto de cicatrices profundas, que lo miraba con ojos de tristeza y ternura. Pero sin intercambiar palabras, el hombre comenzó a transformarse ante los ojos aterrados de Marco. Su cuerpo se alargaba y se retorcía hasta adoptar la forma de un lobo monstruoso, y con sus fauces abiertas soltó un aullido desgarrador. Justo en ese momento, otra figura emergió entre los árboles. Era el conde Pavlovich. Sin temor alguno, se acercó al hombre lobo y con una voz gélida lo retó: «Tú, bestia, al igual que yo, estamos condenados en esta tierra. Tu especie y la mía luchará hasta el final de los tiempos, pero no tocarás a este muchacho». Y miró a Marco, que del temor tiritaba. La bestia emitió un gruñido feroz, y los dos seres se enfrentaron en una batalla brutal. Marco, escondido entre los árboles, observó el enfrentamiento en silencio, incapaz de moverse. La pelea entre el vampiro y el hombre lobo era una danza macabra de sombras y fuerza bruta. Cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo, la criatura finalmente se retiró, dejando al conde herido, pero victorioso. El noble volvió su mirada hacia Marco y con una sonrisa peligrosa le dijo: «¿Estás bien?». El joven asintió. «Ahora sabes lo que soy, pero también sabes que puedo ofrecerte una vida más allá de la muerte». Para convertirse en un cuervo de ojos rojos y volar rápidamente hasta su hogar antes de que los primeros rayos del sol lo tocasen. Marco regresó a la cabaña, temblando y sin poder decir palabra. Ana lo observó en silencio, notando la palidez en su rostro y la forma en que sus manos temblaban al intentar beber un poco de agua. Finalmente lo abrazó, intentando calmarlo. «Madre», susurró el joven, vi algo. Vi al hombre lobo y al conde. Estuvieron luchando. Él no es humano, pero me salvó de esa bestia. Es bueno. Me dijo que podía darme una vida eterna». Ana se estremeció. Sabía que el hombre lobo era peligroso, pero el conde lo era aún más. Incluso ahora cerraban muchas cosas inconclusas. Mientras Marco estaba ausente, en el pueblo se encontró el cuerpo del joven Lajos, seco por una mordida en su cuello. Entonces Ana decidió enfrentarse al conde. No podía darse el lujo de perder a otro miembro de su familia. Al día siguiente se dirigió hacia la cabaña de la anciana con voz rasposa por consejos de cómo enfrentarlo. «Tú no puedes matarlo, no sola. Necesitarás ayuda. Debes buscar al hombre lobo y convencerlo». Ana cortó su respiración por unos segundos
para luego soltar un gran suspiro. La anciana sabia describió en qué parte del bosque podría ubicarlo. No le temas, él jamás te hará daño, finalizó la mujer. Al llegar al lugar, se encontró con una choza hecha con materiales que el bosque proveía. «¡Hola!», gritó Ana temerosa. Cuando el hombre salió desde dentro de la choza, a la mujer le fallaron las piernas y se dejó caer. «No puede ser, mentira, tú no», imploraba la mujer con lágrimas en los ojos al cielo. El hombre lobo, en su forma humana, cubierto de heridas y con una expresión de profundo dolor, era Víctor, su marido y padre de Marco. Él se acercó lentamente, la quiso levantar del suelo, pero ella se negaba, dando manotazos desesperados hasta que Víctor decidió cogerla por la fuerza y fundirla en su cuerpo con un fuerte abrazo. Cuando Ana al fin logró tranquilizarse, Víctor le contó lo que ocurrió aquella noche, hace 15 años. El gran sacrificio que tuvo que hacer para salvar a su familia y a todo el pueblo. Cuando estaba regresando del bosque, fue interceptado por un vampiro, por el conde, por Pavlovich. Lo atacó y como pudo se intentó defender, hasta que en su defensa de la negrura surgió un gran lobo atacando e hiriendo gravemente al vampiro, haciéndolo huir. La bestia, al salvar a Víctor, le costó la piel y en agonía dijo que el vampiro volvería a cumplir su propósito, alimentarse del pueblo entero, y murió. Víctor se encontraba en una gran encrucijada. Sabía que si volvía no podrían con él. Desesperado, aterrado, no podía dejar de pensar en lo que podría ocurrirle al pueblo, a Ana, a su futuro hijo, y con mucho pesar, pero con honor, bebió la sangre del muerto, que aún brotaba caliente de la herida en el cuello producto del zarpazo del vampiro. Desde entonces, vagó en el bosque protegiendo al pueblo de muchas amenazas y a la espera del conde. Ana volvió a abrazar a su hombre lobo y pidió: «Ayúdame a salvar a nuestro hijo». Víctor la miró con el mismo amor de siempre y asintió con su cabeza. «El conde cree que puede controlar la muerte, pero yo he aprendido que la verdadera maldición es vivir eternamente. Si queremos salvar a nuestro hijo, tendremos que enfrentarlo juntos». Esa noche, el conde convocó a Marco en su casona. Engatusándolo, le habló de sus ansias de conocimiento y poder, y de cómo él podría enseñarle a liberarse de las limitaciones de la vida humana. Marco, creyendo que el conde era un ser benigno y hechizado por las promesas de una vida más allá de lo mortal, se sentía tentado. Sin embargo, una voz en su interior, una voz que recordaba la calidez y el amor de su madre, le advertía que no cediera. «¿Y mi madre? ¿Qué será de ella si acepto este destino?», preguntó Marco con voz temblorosa. El conde lo miró con una expresión que mezclaba desprecio y lástima. «Ella es mortal. Su vida es efímera. Tú tienes la oportunidad de trascender todo eso, Marco. En mi compañía no te faltará nada, excepto lo humano». Marco dudó y estaba por aceptar, pero justo en ese momento la puerta de la casa se abrió y su madre, Ana, apareció, acompañada de Víctor. Al ver a su madre, Marco retrocedió sintiendo el conflicto arder en su interior. «No lo escuches, Marco», gritó Ana. «Todo lo que te promete es un veneno. La única bestia aquí es él». El conde, visiblemente molesto, se giró hacia Víctor. «Incluso siendo un hombre lobo, te escondes bajo la falda de una mujer.
Pero ahora esto termina, dijo con una voz fría y profunda que resonó en las paredes de la casa. Marco observó el enfrentamiento. La oscuridad de la noche parecía intensificarse en torno al conde, mientras Víctor y su madre se interponían entre él y Marco. Sin dudarlo, Víctor se transformó en lobo, preparándose para una batalla final, y Ana, con valentía, tomó una estaca de madera afilada. La pelea fue brutal. Víctor se lanzó contra el conde con furia, y los colmillos de ambos brillaban bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas de la gran casa. Ana intentaba acercarse al conde, buscando una oportunidad para asestar un golpe mortal, mientras el joven observaba, dividido entre el poder oscuro del conde y el amor de su madre. Finalmente, el hombre lobo logró inmovilizar al conde, sosteniéndolo con sus garras, y un gran rugido fue la señal. Ana, con lágrimas en los ojos, asestó la estaca en el pecho del conde. Él gritó con una furia inhumana, pero no pudo liberarse de las garras del hombre lobo. Su cuerpo comenzó a desmoronarse, como si la propia muerte estuviera devorándolo desde dentro. En sus últimos momentos, el conde miró a Marco. Con sus ojos llenos de rabia infinita, dijo: «Recuerda, niño, pudiste haberlo tenido todo». Y así, en una nube de cenizas, el conde desapareció, dejando atrás solo un polvo gris que se desvaneció en el viento. Con la muerte del conde, el aire se volvió más ligero, como si una maldición hubiera sido rota. Víctor, aún en forma de hombre lobo, volvió lentamente a su aspecto, exhausto y herido. Se acercó a Marco y Ana, como intermediaria, le presentó a su padre. El hombre lloró desconsoladamente y el joven apoyó su mano en su hombro y lo abrazó. Esa noche, Ana y Marco regresaron a su cabaña, exhaustos y en cierta forma distintos. Las palabras de Víctor quedaron grabadas en su mente, recordándole siempre que lo único eterno e inmortal en esta vida es el amor y el honor. El amanecer iluminó la aldea, bañando la cabaña en una luz dorada. Aunque las heridas y los recuerdos permanecían, Ana y Marco sabían que la sombra había sido derrotada y que en el fondo del bosque un hombre lobo vigila en silencio, un guardián eterno. Querida Loretta, tengo mucho que contarte desde la última carta, y seguramente no lo logre debido a que solo tengo una hoja y el tiempo aquí apremia demasiado. Pero antes, necesito que sepas tú, mi amada, que eres el único pensamiento hermoso que impide que caiga en el abismo de la locura. Y en estos crudos fríos, el hecho de cerrar los ojos y apretar la foto de nosotros tres genera en mí un fuego que impide que no muera de frío. Te amo, Loretta, los amo. Lamento informarte que el panorama no es el mejor. El superior nos ha comunicado que debemos estar una temporada más. No nos dieron fecha de regreso. Te ruego paciencia, por favor. Se supone que no puedo contarte esto. Fue una orden. Pero el hecho es que estas últimas semanas fueron terroríficas para mí, y no a causa de la guerra en sí. Hemos experimentado y visto animales que nunca antes había visto, ni oído hablar de esta especie, parecidos a lobos, más grandes y feroces, pero no lo son. La noche del día 16 de noviembre, estos lobos aparecieron de la nada y con un ataque sincronizado y fugaz mataron a 4 soldados y se los llevaron. Al día siguiente, encontramos 11 cuerpos más de soldados y aldeanos. A veces se han visto andar erguidos y se rumorea que los disparos no los detienen.
Tememos a los alemanes, mas tenemos pánico de estos supuestos lobos. Recientemente, el día 2 de diciembre, de camino a París, el escenario era el peor de todos. Los alrededores estaban cubiertos de fragmentos de cascos, uniformes desgarrados y armas, todo teñido de sangre. En este camino desolado yacía una pila de cadáveres a medio devorar, junto con esqueletos. Perdón, mi amada, por contarte esto, pero parece que en estos lugares, además de la guerra, la muerte hubiera enviado sus sabuesos a alimentarse. No sé por qué, pero tengo siempre en mi cabeza el verso de Jeremías 7:33. Y los cuerpos muertos de este pueblo serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Una vez más me disculpo, y espero que esta carta llegue a tus manos en algún momento, y deseo con ansias regresar pronto y estar contigo. Como siempre te pido que ores por la victoria, y también en estos momentos te pido que ores por mí. Postdata: si nunca regreso a casa, dejo al niño a tu carga y sé que harás lo mejor para él. Con amor, Henry. Me llamo Mateo Vargas, soy periodista de investigación y hace varios meses que mis pasos me llevan por los caminos polvorientos del norte de Neuquén, tierra de montañas imponentes y un silencio solo interrumpido por el viento helado. Mi propósito era claro: desentrañar los secretos del lobizón, esa criatura que desde niño me había provocado un miedo visceral, casi reverencial. Por él he elegido esta profesión. Mi abuelo me contaba historias de noches iluminadas por la luna llena, cuando los perros aullaban y el aire se impregnaba de un olor a tierra revuelta y carne podrida. Ahora, adulto, y armado con un cuaderno de notas y una grabadora, quería escuchar esos relatos directamente de quienes afirmaban haberlo visto. En cada pueblo al que llegaba, los relatos tenían matices distintos, pero compartían una misma atmósfera de pavor. En Tricao Malal, un anciano me habló de la bestia negra que ronda por los corrales. El hombre, llamado Faustino, con su voz temblorosa describía los ataques a sus animales. Los encontramos desgarrados, pero no se los comió. Es como si solo los matara por gusto. En las ovejas, una mujer llamada Ana María juraba que había visto a un vecino transformarse bajo la luna llena. Vi sus ojos, no eran de hombre, eran como brasas encendidas. Luego vino el grito y el silencio. Cada relato aumentaba mi curiosidad y también un creciente malestar que no lograba explicar. Había algo opresivo en estas historias, como si cada palabra trajera consigo una sombra que se aferraba a mi espíritu. Pero fue en Barbarco donde todo cambió. Un hombre que se hacía llamar Isidro me contó, entre tragos de cañas, que el verdadero corazón del misterio estaba en el volcán Domullo. Si quieres entender y ver al lobizón, tenés que ir para allá. Pero no vas a volver igual, si es que vuelves. Al volcán. Se esconde ahí. Por fin, luego de tanto buscar y preguntar, alguien me contestaba con algo concreto, pero debía saber más. Mi padre hablaba que el Domullo es un lugar mágico. El hombre, mi padre, a su manera, sin muchos estudios y como podía, intentaba explicar que el volcán y sus cercanías es un epicentro energético y sobrenatural. Las leyendas mapuches hablan de que en ese lugar es hogar de bestias protectoras, como un toro rojo o un caballo de muy grandes dimensiones, de color negro azabache. Entonces, tal vez el lobizón no es solo una criatura, sino una manifestación de algo más profundo, una manifestación de una maldición, un espíritu guardián, o tal vez un castigo ancestral, finalizó Isidro. Para ese entonces mi decisión ya estaba tomada. Cogí mi grabadora y mis notas y me fui hasta el volcán Domullo. La noche en que llegué a sus faldas,
El cielo estaba despejado y la luna llena derramaba su luz sobre las pendientes rocosas. El aire era extrañamente denso, cargado con un aroma que reconocí de inmediato, una mezcla agria de humedad, sangre y putrefacción. Cada paso que daba resonaba como un eco en la inmensidad, pero no era mi propia soledad lo que me inquietaba. Había algo allí, conmigo, algo que no podía ver, pero cuya presencia sentía como un peso en mi pecho. De repente, un aullido cortó el aire. No era el de un perro ni el de un lobo. Tenía un tono humano, un alarido desgarrador que me heló la sangre. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, vi algo moverse. No era posible distinguir su forma, pero sus ojos brillaban con un rojo antinatural. Mi cuerpo entero temblaba mientras intentaba convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Decidí detenerme y encender la grabadora. Mi voz sonó quebrada mientras describía lo que veía. Las ramas crujían bajo mis pies y de tanto en tanto me parecía escuchar pasos que no eran los míos. Saqué la linterna de mi mochila lo más rápido que pude y apunté hacia las sombras, pero solo encontré la inmensa oscuridad del bosque. Sin embargo, el olor era cada vez más intenso, como si algo se estuviera acercando. Sentía que el tiempo se detenía, que cada segundo era una eternidad. Avancé como si una fuerza ajena a mi voluntad me arrastrara hacia aquel ser. Cuando finalmente lo vi de cerca, mi cordura tambaleó. No era un lobo, no era un hombre, sino algo que habitaba en el límite de ambas cosas. Su pelaje era negro como la noche, pero su piel debajo estaba cubierta de llagas supurantes. Su boca, llena de dientes desiguales y amarillentos, se curvaban en algo que no era una sonrisa, sino un gesto de hambre. Me miró y en sus ojos vi algo peor que la muerte. Una eternidad de sufrimiento, de transformaciones perpetuas, de un alma condenada a vagar entre el mundo de los vivos y de los muertos. Intenté correr, les juro que intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí su aliento cálido y fétido mezclado con el azufre del volcán mientras se acercaba. Mi mente se llenó de susurros, palabras en un idioma que no comprendía, pero que se incrustaban en mi cerebro como espinas. Cerré los ojos con fuerza, esperando el final, esperando el golpe final. Sin embargo, algo cambió. Una brisa helada me envolvió y golpeaba mi cara, y el aullido de la criatura se perdió en la distancia, y caí al suelo. No recuerdo cómo logré escapar, solo que desperté horas después al pie del volcán, con el amanecer pintando el cielo de un naranja tenue. Mi grabadora estaba junto a mí, cubierta de tierra, pero al rebobinarla solo había silencio. Ninguno de los sonidos que recordaba quedó registrado. Desde esa noche no soy el mismo. A veces, cuando la luna llena se asoma, siento que algo dentro de mí se despierta. Mis sueños están plagados de gritos y sombras, y no puedo evitar preguntarme si realmente escapé del lobizón o si de alguna manera ahora soy parte de él. Me aferro a mi cuaderno lleno de notas que ya no tengo valor de revisar. Y me pregunto si algún día podré encontrar la paz que perdí en el domullo. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Javi se levantó. En la cocina, el suave aroma de café recién hecho llenaba el aire. A esa hora, Brandilanes estaba envuelto en un silencio absoluto, solo interrumpido por el leve crujido de las ramas movidas por el viento. Javi vivía en el pueblo con su madre. Con movimientos pausados, Javi revisaba el equipo que llevaría esa mañana.
Había pulido su escopeta la noche anterior, aunque no tenía intención de usarla, al menos no ese día. Para él, la caza no era solo un deporte, era un ritual. Respetaba la vida que tomaba, asegurándose de nunca cazar más de lo necesario y de hacerlo siempre en el momento adecuado. Esa ética lo distinguía de otros cazadores de la región. Al mirar por la ventana, vio como el horizonte comenzaba a teñirse de un azul oscuro, preludio del amanecer. Esta vez decidió ir solo, sin la fiel compañía de sus perros, Athos y Apolo. Ambos eran setter inglés, entrenados para cazar. La misión de esa mañana era una exploración preliminar. Las becadas, conocidas como la dama del bosque, o pitorras, eran aves que Javi admiraba por su astucia y capacidad para confundirse entre las sombras, y también es un ave muy preciada para los cazadores. Entonces saldría temprano, recorrería los senderos habituales y regresaría antes del mediodía. El pueblo de Brandilanes estaba rodeado por un mosaico de robledales y encinares. Los árboles, muchos de ellos centenarios, formaban un dosel que apenas dejaba pasar la luz del sol. En el suelo, una alfombra de hojas secas cubría la tierra, salpicada de musgo y pequeñas setas. Javi conocía muy bien acerca de esa riqueza micológica. Sabía distinguir muy bien los níscalos de los falsos y los boletus tóxicos de los comestibles. El bosque también era hogar de una fauna diversa. A menudo, al amanecer y al anochecer se podían ver corzos deslizándose entre los árboles, zorro cruzando los senderos, y si uno tenía suerte, muchísima suerte, lobos ibéricos patrullando los límites. Aunque raros y esquivos, los lobos siempre habían fascinado a Javi. Representaban lo salvaje, lo indomable del lugar en el que vivía. Esa conexión con la naturaleza era lo que lo mantenía en Brandilanes. A pesar de que muchos jóvenes habían emigrado en busca de mejores oportunidades, para Javi, el monte era más que un escenario. Era un personaje vivo, con sus propios ritmos y secretos. Cuida el campo y mira qué maravilla nos da. A las 6 en punto, Javi cerró la puerta de su casa y se subió a su camioneta. El frío de la mañana mordía la piel, pero él estaba acostumbrado. Se dirigió hacia las afueras del pueblo, dirección a un pueblo portugués llamado Constantín. Desde Brandilanes, solo hay 3 kilómetros hasta llegar a la raya. Así los pobladores nombran a la frontera invisible de España con Portugal. Una vez en el monte, con linterna iluminando sus pasos, sabía perfectamente que esa zona era un punto clave para las becadas. Los suelos húmedos y ricos en bichos y gusanos atraían las aves durante su migración. El monte comenzaba a despertar. Mientras avanzaba, Javi notó pequeños detalles que hablaban de movimientos nocturnos, huellas frescas de corzo, excrementos de zorro y ramas rotas que indicaban el paso de un jabalí. A eso de las 7, llegó a un claro rodeado de encinas. Allí solía detenerse a descansar. Apagó la linterna y se sentó sobre una roca cubierta de musgo. El sendero lo llevó a una zona más densa del monte, donde la luz apenas penetraba. Allí, en el suelo, encontró algo extraño: huellas. Eran demasiado grandes para ser de un lobo, pero también tenía marcas de garras que descartaban a cualquier animal doméstico. Javi se agachó para examinarla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Un oso?», pensó por un segundo, aunque sabía que era una insensatez. Esas huellas parecían más alargadas, más humanas. Decidió continuar, aunque con más cautela. Ahora su avance era lento, y cada crujido bajo sus pies le hacía mirar a su alrededor. A las 8 llegó a otro claro, este más amplio y bañado por la tenue luz del sol que comenzaba a alzarse. Allí
Entre la hierba alta, vio algo que lo detuvo en seco. Un corzo muerto, desgarrado de una manera brutal. Su pecho estaba abierto y las costillas brillaban bajo la luz. El suelo alrededor estaba manchado de sangre. Javi retrocedió con el estómago revuelto. Había visto ataques de lobos, pero esto era diferente. La escena tenía un aire de violencia innecesaria, como si la muerte del animal hubiera sido un acto de rabia más que de necesidad. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Por un instante creyó ver una sombra moverse entre los árboles, pero desapareció antes de que pudiera enfocarlo. Decidió regresar hasta su camioneta, aunque el camino de vuelta le pareció interminable. La sensación de ser seguido era ahora abrumadora. Cada vez que se detenía, podía escuchar pasos detrás de él, pero al girarse, no veía nada. El bosque parecía haberse transformado. Las sombras eran más densas, las ramas parecían moverse de forma antinatural y el aire estaba cargado de un olor metálico que asociaba con la sangre. A unos 200 metros de distancia, Javi vio algo que hizo que el corazón se le detuviera. A través de los árboles, una figura alta y encorvada emergió. No era un animal cualquiera, su silueta era vagamente humana, pero sus proporciones eran antinaturales. Tenía unos brazos largos, un torso musculoso y una cabeza que recordaba a la de un lobo. Por un momento Javi quedó paralizado, incapaz de apartar la vista. Entonces, la criatura giró su cabeza hacia él y sus ojos brillaron como brasas en la penumbra. El gruñido que siguió fue suficiente para romper el hechizo. Javi giró sobre sus talones y comenzó a correr. El monte, que siempre había sido su refugio, se convirtió en un laberinto hostil. Las ramas lo arañaban, el suelo se volvía traicionero y cada paso resonaba como un tambor en sus oídos. Podía escuchar los pasos de la criatura detrás de él, pasos rápidos y pesados, cada vez más cerca. Durante la corrida y por la desesperación tropezó y cayó, lastimándose las rodillas. Giró la cabeza justo a tiempo para ver la figura emerger entre las sombras. Bajo la luz del amanecer pudo distinguirla mejor. Una criatura mitad hombre, mitad lobo, cubierta de un pelaje oscuro y con colmillos que goteaban saliva. Con un último esfuerzo, Javi se levantó y corrió hacia su camioneta. Se subió y como un rayo arrancó. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta de un golpe y se dejó caer contra ella, temblando. Desde entonces, aquella experiencia cambió su vida, dejándole una cicatriz invisible que lo acompañará siempre. El monte, aunque hermoso, había revelado su lado más oscuro y salvaje, un lado que Javi prefería no volver a enfrentar. Aún así todo, Javi sabe que por más traumático que haya sido su experiencia, el monte, el bosque, el campo, es su lugar.